y empezamos a grabar. Muy buenos días, colegas. Está siendo filmado esto en una mañana, pero lo escucharán en horarios diferentes. Me toca hacer la presentación de la doctora Evelia Recendis Valderas, a quien conozco de tiempo atrás, y me permitiré dar algunos de los rasgos más relevantes de su quehacer profesional, aunque por supuesto ese es un resumen. La profesora Recendis se formó en la licenciatura en Físico-Matemáticas con especialidad en docencia superior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se graduó como maestra y como doctora en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en el área de matemática educativa, en su primera parte de maestría con el profesor Francisco Cordero y en la parte de doctorado con un servidor, el doctor Cantoral. Actualmente, Evelia es profesora de tiempo completo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es también colaboradora en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales de la UAT y del CESNAV, el Centro de Educación o de Estudios Superiores Navales. Desde entonces, desde hace mucho tiempo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Recendis ha contribuido muy seriamente en la formación de recursos humanos, tanto a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Y de hecho, un dato relevante es que aproximadamente la quinta parte de sus graduados lo han hecho en programas de alta calidad inscritos o adscritos al PNPC del CONACYT, lo cual habla claramente de una consolidación disciplinar de la doctora Recendis. En la generación y aplicación del conocimiento, ella ha trabajado un tema que durante mucho tiempo quedó, por así decirlo, como un tema ciego. Nadie lo veía. O se hablaba de enseñanza, o se hablaba de aprendizaje, o se hablaba de evaluación. Pero ella lo que hizo fue analizar un cierto tipo de interacciones entre enseñanza y aprendizaje que descansaban más en la interacción o el diálogo y que ella llama discurso matemático en el aula. Entonces estudia con mucho cuidado el papel que juega este discurso matemático en el aula para conformar pues las otras tres dimensiones, el aprendizaje, la enseñanza. Es decir, no solo tomó los polos, sino tomó las relaciones. Y yo creo que ahí radica fuertemente la contribución mayor de la doctora Recendis Valderas. Ha participado o colabora en diferentes proyectos de investigación, desarrollo del talento en matemáticas de niñas y adolescentes tamaulipecas, en la formación docente de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, en las prácticas de enseñanza y evaluación de la comprensión lectora de múltiples fuentes en educación secundaria, estudios mixtos, y así una gran diversidad de temas y temáticas más ampliamente que le han interesado. Por otro lado, ha tenido una fuerte contribución institucional, porque con un grupo de colegas, ella gestionó e impulsó la primera etapa en el proceso de diseño y gestión curricular de una nueva carrera en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, en la UAT. En la licenciatura y específicamente en la enseñanza de las matemáticas. Es decir, se forma ahí, regresa a esa institución, impulsa institucionalmente cuestiones como una nueva carrera, lo cual ha permitido que nuevos jóvenes o nuevos talentos se desarrollen en esta área. A nivel de posgrado, ha colaborado fuertemente institucionalmente, a nivel de la maestría en gestión e intervención educativa, con orientación profesionalizante de la misma unidad académica, y de alguna manera en la reciente creación en el Programa Nacional de Posgrado del CONACYT.
Este programa se encuentra inscrito en el CONACYT. Como verán, hay una línea que le interesa: el aula, la enseñanza de las matemáticas, las interacciones entre docente y estudiante a partir del concepto de explicación, que es un concepto, es un término, pero que explica un concepto teórico al cual ella ha dedicado una buena parte de su vida profesional. A nivel profesional ha tenido una gran oportunidad desde el 97 como profesor de tiempo completo, ha formado recursos humanos en diferentes áreas, en programas educativos, licenciatura en psicología, ciencias de la educación, tecnología educativa, sociología y licenciatura en ciencias de la educación. Por otro lado, tiene una experiencia interesante, que es haber participado en comités de evaluación de proyectos, en los programas de estímulos del CONACYT o del PRODEP, que son las dos grandes instancias que financian o impulsan la investigación en todas sus áreas a nivel nacional. Como un rasgo distintivo que ya pues pocos van construyendo, y más siendo tan joven, ha sido evaluadora regular de revistas como la revista de investigación educativa de la REDIECH, allá en Chihuahua, de la revista mexicana de investigación educativa, que es la revista del COMIE, la revista internacional de ciencias sociales y humanidades, y ha sido editora invitada, lo cual es una alta distinción, de la revista Ciencia Watt. Como verán, se trata de un especialista con una consolidación muy importante, a pesar de su juventud, y eso plantea, pues, nos augura, digamos, una sesión muy interesante de 2 días que tendremos con la doctora, 2 días hoy y 2 horas hoy y 2 horas mañana. Pues adelante, por favor, doctora Evely. Muchas gracias, doctor Cantoral. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a este seminario del cual recibí invitación, pues para platicarles sobre un artículo, la última publicación. Voy a compartir pantalla. Se los voy a mostrar nada más. Pensé que había chat, pero no hay chat. Entonces, aquí está, si lo ven. Este es el artículo y quería comentarles que por ahí hay una variación en el título de la plática. Algo pasó por ahí, pero bueno, no importa. La idea es la misma. Este es el artículo de este año. Explicación didáctica y discurso matemático escolar, el caso de la variación. Entonces aquí tenemos el artículo y voy a compartir pantalla también aquí. Perdón, me voy hasta el inicio. Bueno, no se preocupen, no hay chat, pero se los hago llegar. Tengo sus correos. Ok, ya está en modo presentación. Bueno, les decía que, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, ya les había dicho. Para hacer esta publicación hay toda como una historia. Entonces voy a tratar de mezclar asuntos de todo el trabajo previo para poder dar cuenta de algunos elementos que incluye este artículo de investigación, ya que a través del tiempo, digamos, lo ha madurado, hay ideas más consolidadas. Y bueno, quiero que sepan que este trabajo ha sido, pues a lo largo de mucho tiempo, digamos, perfeccionado, digámoslo así. Han ido madurando algunas cosas. Entonces, bueno, el propósito del seminario es
hablarle de algunos elementos de este artículo de investigación que se llama Explicación didáctica y discurso matemático escolar, el caso de la variación. ¿Para qué? Para la reflexión teórica, metodológica. Ustedes pueden preguntar, para esto es un seminario y me llamó mucho la atención cuando vi la programación y en la pequeña introducción de este seminario dice que, bueno, son un espacio estos seminarios para la formación de investigadores noveles o estudiantes interesados en conocer el campo de la matemática educativa. ¿Y para qué? Para reflexionar de manera que los participantes comprendan y participen en las reflexiones. Entonces, por favor, pueden preguntar, me pueden interrumpir, no pasa nada. Y justamente para este diálogo vienen lanzo algunas preguntas que son en general, pero ahorita las van a ver. No hay quizás respuestas únicas, puede haber varias respuestas de lo que nos imaginamos, de lo que hemos vivido, y entonces son libres, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces ese es el propósito, de dar a conocer ese artículo. La organización de este seminario, bueno, pues son estos 5 puntos: acercamiento y delimitación del tema, marco teórico, metodología de investigación, resultados y análisis, conclusiones. Les comentaba que hay una historia detrás de esto y me gustaría ir como platicándola. Y quizás de momento el doctor Cantoral no recuerde, pero cuando se inició toda esta parte de la investigación, tenía muchas caras. Y me dijo una vez, imagínate un diamante en bruto que tienes que ir puliendo. Entonces tiene varias caras. Lo comento esto para los jóvenes que estén iniciando su investigación, su maestría, su doctorado, de que a veces, o sea, tenemos que ver varias caras y buscar información alrededor de nuestra investigación para ir delimitando y para ir teniendo mayor conocimiento y buscando las oportunidades de avanzar. Primero que nada hablaré del acercamiento y delimitación. Bueno, ¿qué propició la investigación? Por eso les decía aquí un poco de historia, ¿no? Para entender por qué se llegó hasta este artículo. Bueno, esta investigación forma parte de una línea de investigación que en su momento trabajé con el doctor Cantoral sobre la línea de investigación sobre pensamiento y lenguaje variacional. Entonces, la investigación tenía que ir como hacia allá, ¿verdad? Entonces, bueno, como es la matemática educativa, el área de educación superior trabaja cuestiones del cálculo y, bueno, es sabido que, bueno, el cálculo es la herramienta matemática que ha servido para la descripción de los fenómenos de un mundo cambiante. Y en las clases de ingeniería, hablo en particular, pues son varios cursos los que los jóvenes tienen que cursar, ¿no? Valga la redundancia. Están algunos seriados, matemáticas 1, 2, 3 y 4, 5. Entonces, bueno, fue ahí. Y, sin embargo, también nos dimos cuenta que justo es ahí donde se presenta una problemática como es reprobación y deserción en estos cursos, ¿no?, de matemáticas. Entonces, de ahí el interés, a ver si es una
Noción importante para la enseñanza de ideas variacionales o del cálculo, tenemos que atenderlo. Entonces, dijimos, bueno, a ver, sí, se presentan estas problemáticas en estos cursos de ingeniería. Y reflexionando dijimos, bueno, a ver, ¿pero quién enseña? O sea, ¿cuáles son los actores que participan, ¿no? Pues el profesor, los alumnos y el contenido matemático. Entonces, en este sentido, por eso les decía, un poco de historia, ¿no? Fíjense que les platico que de inicio se había pensado en trabajar estas ideas con ingeniería didáctica. Estábamos en ese momento muy influenciados por la didáctica francesa y entonces, bueno, queríamos hacer esa parte. Pero reflexionando y pues a la luz de algunas discusiones, pues teóricas, desde teóricas hasta de método, hasta de toda esta discusión, nos dimos cuenta que no era viable. Entonces, más adelante ya no era viable, y entonces a la búsqueda de las formas de tener acceso, de estudiar desde el aula misma el discurso del profesor y el generado en la interacción, porque si bien una ingeniería didáctica no me iba a permitir eso, no me iba a permitir ir al aula y estar ahí, estudiar el discurso del profesor. En una ingeniería didáctica había que estudiar tres partes, como es el cognitivo, el didáctico, el epistemológico, pero bueno, en su momento no se pretendía hacer eso. Entonces, a la búsqueda de, pues, qué se quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo era localizar y analizar las formas de introducción y desarrollo de la variación en situaciones de enseñanza. Y dijimos, bueno, seguimos con estas cuestiones del aula, ¿no? Entonces, las preguntas como ¿cuál es el papel que juega la variación en el discurso del profesor? Nos estaba invitando a ir al aula. ¿Y qué sucede con la noción de variación en el curso de la interacción? Nos estaba llevando al aula. Fue ahí que, reflexionando, discutiendo algunas caras de ese diamante que les digo, bueno, pues empezamos a ver por dónde, ¿no? Y entonces yo quisiera que reflexionáramos sobre estas preguntas. ¿Cómo deciden los maestros qué enseñar en el aula? No hay respuestas únicas. Cada uno de ustedes puede aportar, sugerir lo que considere. ¿Y cuál es la mejor manera de organizar y presentar los contenidos escolares? Pueden contestar lo que sea. Estas dos preguntas, ustedes dicen, bueno, ¿cómo? A ver, ¿cómo le haría? No sé. Entonces, tenemos dos preguntas para interactuar. Ahora sí que estoy invitando a una interacción discursiva a través de estas dos preguntas. ¿Cómo deciden los maestros qué enseñar en el aula? ¿Y cuál es la mejor manera de organizar y presentar los contenidos? No hay respuestas únicas. Entonces, voy a dejar de compartir. Y ya tenemos una manita levantada. Adelante, Mariana. Mariana. Hola, doctora. Hola, Mariana. Hola.
Bueno, si pudiéramos elegir, porque pues nosotros, bueno, como maestros seguimos ahora sí que el currículum que se nos está dando desde la SEP, en nuestro caso la SEP, pero si pudiéramos elegir nosotros los contenidos, yo creo que serían aquellos que más van a utilizar en su vida cotidiana, porque en realidad siempre y en todas las clases preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces, sería como que empezar con lo que sí necesitan en su vida cotidiana y de ahí empezar a escalar, que ya va respondiendo a la segunda pregunta, como que ir escalando la dificultad, que eso ya se hace de hecho en todos los niveles, pero sí empezar con contenidos que para ellos tengan un significado, porque a lo mejor para nosotros, que somos los maestros, sí significan algo y algo más profundo, pero para ellos que apenas están empezando como que todavía no encuentran eso de ¿para qué me va a servir? Tampoco no omitir, por ejemplo, las razones trigonométricas, por dar un ejemplo, porque al final de cuentas, aunque no lo vean en su vida cotidiana, les va a permitir razonar, les va a permitir tomar decisiones, que es algo que ellos tampoco no ven, que no 100% va a ser matemáticas, están desarrollando habilidades de razonamiento, lógica, toma de decisiones, el pensamiento crítico, pero sí empezar con aquellos contenidos que a ellos ya tienen un significado en su contorno. Muy bien. Gracias, Mariana. Entonces, de entrada, currículum, lo que nos marcan los programas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, tú dices, es que se tiene que como aplicarlos. Muy bien, Mariana. Rosalba, adelante. Sí, buenos días. Igual, creo que ya nos establecen programas temáticos en los cuales igual a veces se requiere hacer adaptaciones. Lo hemos visto últimamente con esto de la pandemia, se han tenido que recortar contenidos donde hay que hacer esas adaptaciones contextuales en donde estamos ejerciendo. Y ahí va también la parte de las dificultades, ¿no? ¿Qué tanto les voy a dar? ¿Qué tan avanzado puedo ir? Pues va a depender también del grupo en el que estoy trabajando. No todos los grupos los puedo trabajar de la misma forma. Tengo que ver el ambiente que tienen, los canales de aprendizaje que los niños o cuál predominan y todo. Son un montón de factores que hay que considerar para poder estar haciendo estas adaptaciones de los contenidos. Muy bien, muy bien. Lo que utilizamos de un grupo a otro es totalmente diferente por las características de los contextos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Ahí estamos como los alumnos, ¿verdad? Así los alumnos sin cámara encendida. Adelante, Karen. Bueno, buenos días, doctora, buenos días a todos. Yo coincido con lo que dicen las compañeras, porque pues normalmente como profesores nosotros organizamos nuestras clases teniendo en cuenta el plan de estudios o el currículum. Entonces como que debemos basarnos en eso, no obstante, para uno planear ya como su clase particular, uno ya, bueno, en mi caso, uno por ejemplo mira cómo ese contenido que me está o esa competencia que me está mostrando el plan, yo puedo generar actividades que sean ricas para los estudiantes, que sean de interés, como lo mencionaba la primera compañera, para que ellos puedan pues como tener esa actitud positiva y participar en la clase y aprender un poco más. Y la mejor manera, pues no sé si exista una mejor manera para uno como que enseñar o organizar su clase, pero es una pregunta difícil, ¿verdad? Bien difícil ya eso, y también considero que es muy personal, depende pues de el enfoque que uno le dé a las clases, pero yo digo que, o me parece a mí muy importante que independientemente de cómo sean los contenidos, lo que importa es que se empiece con una exploración, que se tenga en cuenta los conocimientos previos y que se empiece con la exploración para que se pueda ir construyendo pues el conocimiento. Eso sería todo. ¿De dónde nos acompañas, Karen? Bueno, yo vivo en México, pero soy colombiana. Ah, bienvenida. Gracias. Ya no les pregunté a las dos compañeras anteriores. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, aquí veo una manita levantada, pero no alcanzo a ver el nombre.
¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más. Es que había visto una manita, pero ya no la veo. Se arrepintió, la subieron y la bajaron rápido. Sí. Bueno, solo son para la reflexión, para que nos demos cuenta, como decía una maestra, bueno, está difícil la segunda, ¿no? Pues es cada quien. Exactamente, bueno, la idea es que no es tan fácil saber cómo se trabaja, cómo son esas interacciones en el salón de clase. Precisamente cómo deciden los maestros que enseñar es algo muy personal, es algo que trabaja con sus estudiantes, algo que va resolviendo conforme pues está avanzando en el programa, ¿no? Como lo mencionó Mariana al inicio, pues tienen un programa y en la mayoría de los casos hay que seguirlo, ¿no? Entonces, por eso les decía, no hay respuestas únicas, o sea, ni correctas ni incorrectas. Esas son preguntas, de hecho, un poco complicadas, por eso dice aquí preguntas para la reflexión, para todos decir, bueno, a ver, ¿cómo sería esto, no? En el aula, realmente, ¿cómo se trabaja? Bueno, miren, les cuento que se trabajó con 3 profesores de una escuela de ingeniería, cuyas características de esa tecnológico es que la mayoría de los estudiantes estudiaban y trabajaban. Esa era la dinámica, las características de estos jóvenes. En sus inicios fue creado precisamente para atender a esta parte de los jóvenes que estudiaban y trabajaban. Entonces fueron 3 profesores que se observaron. Entonces, me voy a la anterior. Fueron 3 profesores que se hizo observación, pero para los jóvenes que se estaban formando, pues les quiero platicar que también es por un lado, ir buscando, ¿no? ¿Qué teorías, qué antecedentes? Pues también ir buscando cómo le hago, ¿no? Desde qué perspectivas yo voy a estudiar. Entonces, bueno, se observó 3 profesores y 2 de ellos tenían 2 grupos. Para efectos de análisis de datos, se consideraron solo 3 profesores y 3 grupos. Pero la primera parte de una observación no fue tan exitosa porque se utilizó, imagínense, en una escuela de educación superior, en una escuela, en un tecnológico, pues una cámara que imponía en el salón de clase y la verdad no fue nada exitoso porque los estudiantes no participaban, el profesor pues estaba ahí medio raro, entonces sí estuve ahí en varias sesiones. Era como la prueba, ¿no? De hacer pruebas y vimos que era un fracaso pero sirvió, sin embargo, esta parte sirvió para darnos cuenta que quizás tener una cámara en un jardín de niños pasa desapercibida, pero en educación superior es totalmente diferente. Donde profesores no quieren como que intervenciones de nadie. Y bueno, entonces esa fue un semestre de prueba. Al siguiente semestre, bueno, mejor dicho, en ese mismo semestre cambiamos al audio y fue totalmente diferente.
Entonces ya estaba yo lista para el siguiente semestre, trabajar solo con audio y algunas notas de campo, y esa fue la manera, fue totalmente diferente. Entonces se pudo hacer todo el trabajo de campo que les platicaré en un momento. Entonces esta parte de la historia, donde les decía que se pensó en transposición didáctica, perdón, en ingeniería didáctica, pues en ese momento en matemática educativa no se habían trabajado trabajos de corte, considerando unos métodos de otras fuentes, ¿no? Como por ejemplo la etnografía. Entonces, se tuvo que profundizar en la parte etnográfica, por un lado, o sea, ¿qué metodología me iba a permitir ir a un salón de clase? ¿Qué método me iba a permitir levantar o tomar datos de lo que realmente sucede en el salón de clase? Bueno, entonces, pues ese diamante del que les hablo, empezamos a ver caras. Y una de ellas era sobre corrientes teóricas sobre discurso en el aula. ¿Qué hay? ¿Qué hay de eso? O sea, entonces, bueno, fue toda una búsqueda. Por un lado, corrientes teóricas sobre el discurso del aula. En general, no tenían nada que ver con matemática educativa o educación matemática o didáctica de la matemática. No tenían nada que ver, sino en general, quienes se habían acercado sobre estudios sobre el lenguaje en el salón de clase, el discurso en el salón de clase. Bueno, pues nos acercamos hacia la lingüística, sociolingüística, enfoques sociocognitivos, socioculturales, sociohistóricos, desde análisis del discurso desde la perspectiva etnográfica, etnometodológica. O sea, hicimos todo un análisis para ver qué perspectiva iba acorde con el objetivo general, las preguntas de investigación, y de todas estas acercamientos hacia el estudio del lenguaje, pues bueno, nos fuimos hacia la perspectiva vygotsquiana, siguiendo unos trabajos, no propiamente Vygotsky, sino citando unos trabajos cuya sustento era Vygotsky. Entonces, desde esta perspectiva, la pregunta es, ¿desde qué perspectiva analizamos la práctica educativa? Desde la perspectiva sociocultural, que dentro de los estudios seleccionados, buscados, estaban algunos de la tradición anglosajona sobre lenguaje y sociedad, lenguaje y pensamiento, lenguaje y educación. Entonces, como que de lo general, de estas grandes teorías sobre el estudio sobre el discurso, vamos así como, a ver, bajando, un poco bajando. Ok, dentro de todos los estudios anglosajones, pues había que seguirle la pista a algunos, no a todos, dependiendo cuáles iban a ser de gran utilidad para esta parte de la investigación. Por eso les digo, un poco de historia y un poco de los elementos de este artículo que les voy a compartir. Entonces, bueno, desde esta perspectiva se analizó la práctica educativa. O sea,
¿Considerando a quiénes? A Kasdan, Edward y Mercer, donde se han focalizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje como prácticas sociales y que han sido de gran utilidad para esta investigación. En términos generales, ya considerando algún contenido, por ejemplo, está Candela, con su libro de Entre la argumentación y el consenso, Ciencia en el aula, entre la argumentación y el consenso, donde se enfoca en analizar las clases de ciencias naturales sobre algunos elementos desde la perspectiva de la psicología cognitiva, pero sin embargo fue de gran utilidad para el estudio, porque se centran en el aula, pero ya considerando un contenido, aunque no fuera algún contenido matemático, pero ya era como, ok, el estudio sobre el discurso en general. Siguiente escalón, vamos a decirlo así. Estudios sobre, considerando algún contenido, pero particularmente que se centraran en el aula. Bueno, entonces se iba a ir profundizando, seleccionando algunos de estos referentes muy importantes y íbamos puliendo la cara del diamante, ¿no? Y bueno, entonces el discurso, el estudio de este discurso escolar, tomado de Kasdan, dice que permite afirmar que toda institución social es un sistema de comunicación, ya que determinadas características de las instituciones docentes hacen de la comunicación un elemento decisivo. Entonces, ver a la comunicación como algo muy, muy importante dentro de lo que es el escenario, digámoslo así, del salón de clase, fue de gran utilidad. Si hay alguna pregunta, yo ahorita en este momento no los veo, pero pueden hablar, pueden encender el micrófono. Bueno, dentro de esta búsqueda, pues tenemos aquí dos trabajos que, aunque ya tienen su antigüedad, ¿verdad? Ya tienen algunos años. Sin embargo, fueron tomados en cuenta porque Sinclair y Cortland, 1975, fueron los que introducen esta estructura básica de intercambio comunicativo, lo que es la interacción. Esta interacción en el aula. Dicen los autores que esas unidades mínimas del discurso se dan a través de la interrogación, respuesta y retroalimentación. Esta idea fue tomada por Kasdan en su libro del discurso en el aula, y ella fue pionera en los análisis del discurso. Hace unos análisis de jóvenes, de niños, mejor dicho, niños migrantes. Entonces ahí hace todo un estudio muy interesante, se lo recomiendo. Y también aquí aplicar aportes de la etnografía de la educación. Entonces ella dice que también va a tomar en cuenta esta toma de Kasdan, del autor anterior, de los autores anteriores, y lo retoma en su libro, pero ya le llama IRE, interrogación, respuesta y evaluación. Pues dicen que se da eso en el salón de clase. Mi pregunta es, como aquí es para reflexionar, ¿qué opinan los asistentes a este seminario? ¿En sus clases se da esto? Quiero aclarar que las clases mencionadas de Kasdan son educación básica.
básica, kinder, primaria. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Se darán esos ires? Ahí hay una mano, Evelia. Ah, ya. Adelante, Melissa. Dejé de compartir. Sí, está bien. Bueno, yo tengo pregunta desde la parte que nos estaba mostrando estas aristas que encontró del diamante. Perdón, mi nombre es Melissa y soy de Jalisco, los visito de Jalisco. Okay. Ya que menciona que dentro de todas esas aristas que encontró, hay una en particular que mencionó que es lo sociocultural, fue la elección, ¿no? Y entonces aquí una pregunta, dado que estoy estudiando también la maestría y estamos también en los inicios, y cómo saber, yo me preguntaba, ¿por qué eligió la sociocultural y no otra? Y cómo saber cómo elegir dentro de toda esta arista que tiene lo sociocultural. Eso en respecto a esa diapositiva. Y respecto a la segunda diapositiva, mencionaba un libro de Candela y Edwards, el del 2000. Candela. Candela, ok. Que hablaba acerca de argumentación y consenso. Y me surgió una pregunta que es, si los autores en ese libro mencionan esta diferencia entre la argumentación y el consenso. ¿Cómo podemos caracterizar? Ah, ok. No, a ver, primero, muy buena pregunta precisamente para este seminario, o sea, ¿por dónde me voy, no? Que todos atravesamos eso, todos pasamos por ahí. Resulta que me fui adentrando en la investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa, el método, la etnografía, y este estudio de de Kasdan, y adentrarme en lo que es estudios etnográficos que en el momento no se había hecho ninguno en matemática educativa, área de educación superior. Entonces empezamos por ahí a decir, bueno, a ver, para ir al aula, a ver, ¿qué necesito? Y el método que nos quedaba era la etnografía. Ok, la etnografía. Entonces, los antecedentes que teníamos de este trabajo de Kasdan, le seguí la pista a la corriente sociocultural que mencionaban. Me fui hacia atrás y dije, siguieron a Vygotsky, esta corriente anglosajona, son varios autores, pero de interés particular, Edward y Mercer y Kasdan. Entonces dije, ok, ellos, su investigación y su trabajo se desprenden de esa teoría sociocultural. Y desde la perspectiva de Kasdan dice, hay que estudiar el discurso desde la etnografía. Entonces como que todo iba embonando y fue esa mi decisión de tomar desde ahí. Ajá, eso responde a la primera pregunta. Es una búsqueda como tú bien lo dices, de estas aristas, ¿no? Ok, ya me sitúo ahí y justamente se desprenden estos trabajos de Vygotsky, de lo sociocultural, entonces por ahí me fui. La siguiente. El libro de Candela fue de gran utilidad porque fue uno de los pocos en su momento que me encontré sobre el discurso sostenido en una clase de ciencias naturales, pero ahí se fueron hacia elementos más lingüísticos, las entonaciones, sin dejar de lado las discusiones en cuanto al contenido. Yo no quería tanto eso porque me iba a perder en tantas cuestiones de la lingüística, ¿no?
pero sin embargo fue de gran ayuda y dice, algo que me gustó de ahí, dice, se tiene que utilizar el lenguaje usado socialmente. O sea, el lenguaje que llevaban los niños cuando discutían alguna actividad propias de las ciencias naturales, ¿verdad? El contexto de sus familias lo llevan a la escuela y hacia esos experimentos que hacía en alguna actividad, salía a flote lo que viven fuera de la escuela y lo compartían ahí. Entonces, bueno, ella habla de consensos, habla de cómo se llegan a consensos, cómo los recursos discursivos pues no son iguales, ¿verdad? Entre maestros y alumnos. Ahí hacen la diferencia, pero sin embargo son complementarios. Asimetrías de poder le llama. Esas asimetrías de poder le llama donde dice, bueno, ok, se entiende que son diferentes los discursos, pero eso es natural, es el maestro y son los alumnos. Pero sin embargo, son complementarios a la hora de la clase, ¿no? Entonces, bueno, ahorita te mencioné 2 capítulos que me acuerdo de los títulos, pero hay más. Muchas gracias. Respecto a la invitación a reflexionar sobre estas, son unidades mínimas de discurso, ¿no? La pregunta, respuesta y retroalimentación. Unidades mínimas. Unidades mínimas, ok. Sí. Bueno, a mí antes de poder comentar, me gustaría ver si me pudiera algún ejemplo o si hay una diferencia en estos últimos 2 elementos que los mencionan estos 2 autores como retroalimentación. El primero que nos mencionó, no me acuerdo ahorita los autores, y el otro es de evaluación. Pero evaluación en el sentido de que el maestro interroga, el alumno responde, y el maestro evalúa en el sentido de que le dice, está bien, o sea, en ese sentido del discurso. No una evaluación numérica, sino en el sentido del discurso como que da la aprobación o no aprobación. Ya. Como quiera, ahorita voy a poner unos ejemplos. Ok. Muchas gracias, Melissa. No sé si tengas otro comentario. Es que respecto a lo que menciona esto, claro, yo soy maestra de primaria, entonces estos tipos de unidades, claro que existen y platicábamos acerca de esta forma de interacción donde cuando tú ya no cuestionas, o sea, tú preguntas al alumno, él responde, y si la respuesta del chico es, por así decirlo, correcta, el maestro ya no sigue preguntando. Entonces, el niño queda por sentado, hay normas como que quedan por sentado. Si el profe ya no me pregunta, señal de que ya estuvo bien, ¿no? Y claro, estas unidades yo veía, claramente se ven en el aula. Y también esta parte, no sé si estoy entendiendo bien esta última de retroalimentación. Creo yo, al menos así lo entendí. Ok, preguntas, el niño te responde y con la misma respuesta, ahí tú haces una pregunta que el niño genera por así decirlo, retroceso a repensar para evaluar su respuesta, que ya no es lo mismo, creo yo, no es lo mismo con el enfoque de la evaluación. Entonces, es como decir, con la participación del niño, está bien, o tomar esa respuesta del niño para hacer algún comentario y hacerlo como validar o no la participación del niño, ¿no? Eso es lo que dicen los autores. Ahorita vamos a discutir, ya lo estamos haciendo, pues que no siempre se cumplen, ¿verdad? Pero bueno, estamos tomando esos autores que se entiende porque fueron los primeros en abordar esta unidad mínima de interacción. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, Melissa. No funciona tu micrófono. No, no te escuchas. Se oye un sonido raro. Si pruebas, Carlos, con bajarle el volumen. Perdón, ¿me escucho ahora? No. Sí. Ah, ok. La cuestión era la unidad IRE, ¿cierto? Sí. Que tradicionalmente eso ocurre en el salón de clases. El docente hace una interrogación, el estudiante da una respuesta y el profesor retroalimenta su opinión, ¿cierto? Sí. Bueno, desde mi experiencia personal, académica, considero que la mayoría de las veces así ocurre en el salón de clases, pero en ocasiones solo ocurren ciertos elementos o no ocurren en ese orden, o me explico, porque pues no todas las interrogantes planteadas por el docente son respuestas por los estudiantes. En ocasiones hay interrogantes que no son respondidas o hay interrogantes que al no ser respondidas plantean otras interrogantes. Entonces, si bien pueden ocurrir esos procesos de la unidad, consideraría que no en todos los casos se cumple en ese orden, o incluso lo ampliaría más a un proceso como recíproco, en el que el estudiante es el que hace las interrogaciones, el docente es el que puede plantear respuestas, y el mismo estudiante puede ser el que retroalimente o valide esa respuesta del docente. No sé si me da a entender o... Sí, que lo que tú dices es, bueno, no necesariamente se cumple el IRE. O sea, puede haber variantes, y sí, o sea, que es una diapositiva que les voy a presentar enseguida, ¿no? Okay. O sea, como unidad mínima, como lo básico que puede existir, está el IRE. Ya en el aula, pues hay sus variantes, ¿no? Y no necesariamente se cumplen. Pues hay ocasiones en que pues no, o sea, hay mucha participación de los alumnos, todos lo hemos vivido, pero bueno, se los quise presentar porque es uno de los orígenes del estudio de los discursos en el salón de clase. Muchas gracias, doctora. Gracias. Si hubiera otra participación. Bueno. Ok. Entonces, estamos todavía en esta parte del discurso, una cara de la arista. Bueno, veíamos en los IRES que pues no necesariamente se cumplen, ¿verdad? Ahorita Carlos decía, bueno, pero el alumno siempre como que pregunta cuando tiene dudas. Efectivamente, estos ya son ejemplos de la investigación. Estas preguntas son de los alumnos, son incógnitas por despejar qué, cómo hacer, cuándo, cuál es, por qué, de dónde, y si se establece una ley o norma. Tienen mucha participación. Entonces, pues se va a discusión lo del IRE, ¿no? Estamos ahí en la discusión de que, bueno, entendemos que fue un inicio, pero, sin embargo, ya estudios propiamente en el salón de clase. Por eso la importancia de este estudio es que no necesariamente, ¿no? Quizás
todos hemos experimentado que cuando llegamos por primera vez al salón de clase, pues sí está esta parte porque pues todavía no hay confianza, pero conforme vamos avanzando, esa interacción se va dando con más frecuencia entre profesor, estudiante y el propio contenido, ¿no? Esos tres elementos. Entonces, aquí hay preguntas de alumnos y esto es un código de dónde se tomaron. Estos son los profesores A, B y C. Son de dónde se tomaron, pero estas son las preguntas de los estudiantes. Y como ejemplo, pues también tenemos la motivación para preguntar, saber qué es, saber qué pasa, para corroborar información, saber el cómo, saber el por qué, quieren saber para saber cuándo, exponer dudas, ubicar el tema en contexto, o sea, infinidad. Para esto les comento que fueron observadas las clases donde se trataban los temas de función y derivada. Para efectos de este artículo, solo consideramos a la función. Estas tablas que acabo de presentar forman parte de la historia. O sea, un poco para entender, ¿no? O sea, como decía ahorita Melissa, creo, ¿verdad? Esa parte del discurso, ¿no? De toda esa parte del discurso, ¿qué elementos? Bueno, aunque ya me contestaron algunas, ¿verdad? Pero algunos que tienen que ver con esta pregunta, lanzo otra pregunta. ¿Qué funciones y estrategias discursivas se privilegian en la enseñanza? ¿Es libre? Aquí pueden ustedes, aquí ya habla de estrategias discursivas en la enseñanza. Pueden opinar lo que ustedes consideren. ¿Qué funciones y estrategias discursivas se privilegian en la enseñanza? Dejé de compartir. Como dicen ustedes, algunos jóvenes, no me dejen en visto. Entonces sí me gustaría que dijeran, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué funciones y estrategias discursivas se privilegian en la enseñanza? Creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Rosalba, adelante. No compartes ya. Sí, considero que lo que se llega a privilegiar es tratar de llevar el contenido en una forma de expresarlo que los alumnos lo puedan entender. Y que muchas veces cuando les hacemos estos interrogantes a los chicos y ellos dan sus respuestas, también tratando de darse a entender, que muchas veces no usan el lenguaje adecuado, pero es parte de esto de darles la retroalimentación, de reformular a lo mejor su propio discurso para formalizarlo. Muy bien. Y que a veces utilizamos también como un recurso o como una estrategia, ejemplos, ejemplos, como para hacer entendible algo. Ajá. Adelante. Uy, sí, ¿cómo se pronuncia? Discúlpame. Itakuishi, no sé si me escuchan bien, es que tengo problemas. Itakuishi, ajá. Adelante. Concuerdo con Rosalba, yo creo que una de las estrategias que más usamos dentro del aula es explicar o preguntar al alumno en base al lenguaje cotidiano que ellos usan.
porque muchas veces el tipo de preguntas que vienen en los libros de textos, para ellos son como algo que no tiene relación o conexión con lo que ellos están pensando. Uno como profesor busca la manera, como usted ya dijo, explicar a través de ejemplos de su vida cotidiana, y va a depender también del contexto del estudiante. O sea, no puedo explicar con el mismo lenguaje en una ciudad donde hay urbanización a una ciudad donde tengo alumnos de contexto rural, o sea, que usan otro tipo de lenguaje. Entonces, el profesor se va adaptando y va haciendo tipo de preguntas, así como las que usted mencionó: qué, cómo hacer, cuándo, y las va modificando de tal manera que los estudiantes nos entiendan qué queremos, o ellos siempre están a la espera de qué quiere el profesor que yo conteste. Entonces esto se relaciona también con el discurso. Muy lo bien. que estaba pensando y me gusta. Ajá, muy bien. Entonces se relacionan, ¿verdad? También los elementos del contexto del joven, pues como lo dice la etnografía, ¿no? Es un microsistema, un salón de clase, es una comunidad con sus creencias. Muy bien. Andrea, adelante. Sí, hola. Bueno, a mí se me ocurre como estrategias discursivas donde uno como profesor es muy expositivo porque se intercambian pues los contenidos, y donde el alumno también como estrategia discursiva se le motiva para que esté atento pues sí, al contenido, y que también involucre el contexto, como ya lo mencionaba, y también su cultura, para que él pueda emplear el aprendizaje en su entorno. Muy bien. ¿Y cómo los maestros en ocasiones tomamos esos elementos como una complementariedad entre ambos, ¿no? O sea, para de tus elementos discursivos, considerarlos y lanzar esa, como alguien decía, esa explicación, ¿verdad? De determinados aspectos del contenido. Entonces, son varios recursos, hasta del estrategia expositiva que mencionó ahorita Andrea, creo que fue Andrea. Estos son varios aspectos, ¿eh? Ahorita solamente mencionaron algunos. ¿Alguien más? ¿Una última participación? ¿Nadie quiere escuchar su voz? Adelante. No veo, pero veo una manita. Ah, Stephanie. Sí, buenos días a todos. No sé si contaría como una estrategia del discurso, y es cuando los maestros de cierta forma contextualizan el contenido a enseñar, porque muchas veces se los presenta al estudiante es un poco complicado, y más en las matemáticas, entonces los presentan mediante un ejemplo de acuerdo a su contexto, ¿no? Un ejemplo de su vida cotidiana. Entonces eso creo que lo usan a menudo. Bueno, lo he usado también a menudo, y de cierta forma es un poco factible para enseñar ciertos temas. Sí, entonces nosotros recurrimos a elementos, a estrategias, elementos que no propiamente son matemáticos, sin embargo, nos ayudan a los profesores, a los docentes, para explicar determinados contenidos, ¿no? Muy bien, Stephanie. Ok, ya están compartiendo pantalla nuevamente. Ok, entonces, ya vimos que el estudio del discurso, nos fuimos por ahí, discurso en general, va a ser muy importante.
Este es el libro, la portadita del libro de Kasdan, la portada. Porque, bueno, nada más resumiendo esta parte, Kasdan lo consideró como una práctica comunicativa de naturaleza social a la enseñanza, ¿no? Y entonces el discurso oral, escrito, gestual o figural constituye el medio para el aprendizaje emanado de dichas prácticas en el aula. Entonces, en este sentido, vamos tomando esta parte y, bueno, como ustedes me decían, hay determinados contextos, determinadas historias que van construyendo los estudiantes y los profesores. En este salón de clases, en esta red de interacciones con el maestro, el conocimiento, el contenido, se va haciendo todo esto, ¿verdad? Y, bueno, pues, siguiendo con esta práctica de estudio del discurso, estos dos referentes, les mencionaba que era Edward y Mercer, y por otro lado tenemos a Cantoral 2019, y Edward y Mercer de alguna manera dice que el acto de enseñar se constituye fundamentalmente gracias a la comunicación, o sea, y el lenguaje forma un elemento importantísimo. Y por otro lado, Cantoral, ya nos vamos acercando más hacia la parte que tiene que ver con el discurso en el aula de matemáticas. Dicho enfoque clásico sugiere que se analice aquello que se dice y sobre todo cómo se dice en las clases. Y hoy en día centramos el asunto en una aula extendida que favorece la transversalidad de saberes. Entonces, en ese sentido, y tomando en cuenta ahorita una de sus participaciones, bueno, pues alguien dijo, bueno, pues es que pues damos unas explicaciones, ¿no? Explicamos exactamente, ahí es la palabra clave, ¿no? Entonces, si consideramos esta parte del discurso como un medio para estudiar las prácticas sociales comunicativas, en tanto explicación, precisamente es este recurso de la explicación que nos va a permitir dar cuenta de algunos elementos, sobre todo de cómo un profesor enseña la noción de variación en situación de enseñanza en un aula en condiciones normales. Entonces, vamos haciendo precisiones y pues para hacer eso, alguien decía, bueno, es que hay que tomar de las participaciones de ustedes, alguien decía, es que, o varios de ustedes dijeron, hay que tomar en cuenta el contexto, exactamente, el contexto, pero también ese lenguaje utilizado socialmente, o sea, qué se dice, cómo se trabaja, cuáles son los discursos utilizados efectivamente en una clase. Y recurrimos en esta búsqueda de la información, dentro de algunos trabajos sobre discurso en general, ya particularizando en estudios sobre algunos aspectos de la matemática, encontramos esta expresión de explicaciones didácticas de Sierpinska, que nos pareció súper interesante, porque déjenme decirles que en un estudio cualitativo de naturaleza etnográfica, utilizando el método etnográfico, toda esta parte, haciendo las revisiones de la literatura por otro lado, de esa literatura se puede obtener una categoría, una categoría de análisis. Por un lado,
de toda la revisión que ustedes hagan en un estudio cualitativo con estas características, haciendo toda la revisión, obtenemos categorías teóricas. Entonces, encontramos esta categoría como explicación didáctica. Dentro de toda la gama de información, de artículos, libros, toda esa búsqueda, encontramos esta categoría teórica que viene de los antecedentes de la investigación. Entonces, como categoría teórica, la vamos a emplear para discutir datos, discutir toda esta información. Fue de gran utilidad. Entonces, ¿y qué es eso de explicación didáctica? Precisamente fue lo que dijeron algunos de ustedes, de los que participaron. ¿Qué queremos? Bueno, las explicaciones cuyo objetivo es el entendimiento de las bases más conceptuales. Alguien decía, bueno, el contexto. Lo que ellos viven, hay que tomar en cuenta. Bueno, estas explicaciones, pues nosotros nos vamos a cuestiones que nos quedan como más familiares, ¿no? Una imagen, algún conocimiento previo, algunas experiencias. Eso no quiere decir que esté mal, no. La intención en esta investigación no fue decir si un profesor enseñaba bien o mal, no. Esa no era la intención, sino cómo se enseña la noción de variación, dado que es un problema, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, utilizamos los maestros explicaciones didácticas porque echamos mano de lo que nos queda más cercano, que no propiamente es matemático, pero sin embargo nos ayuda. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Esta autora, Sierpinska, también dice, existen las explicaciones científicas, pero no son las utilizadas en el aula. Las explicaciones científicas son aquellas demostraciones, bases conceptuales, las demostraciones y todo esto. Explicaciones de una teoría matemática abstracta, que no se utiliza realmente en el aula. Entonces, por eso interesó esta parte de explicación didáctica, la tomamos después de una búsqueda, dijimos, eso es lo que necesitamos. Y bueno, pues por explicación, son lo que acabo de decir, más todos los recursos discursivos que utilizamos, que van a favorecer la comprensión de nociones, de conceptos, de descripciones, una serie de circunstancias, de cosas, pues que utilizamos, ¿no? Para conectar algunas ideas, y lo que nosotros pretendemos es que nuestros estudiantes pues entiendan los contenidos que queremos transmitir. Entonces, como categoría obtenida de la literatura está explicación didáctica. Esa fue la categoría de análisis, digamos, principal, en el sentido de que íbamos a guiar todo en ese sentido. Y bueno, ahorita ustedes lo mencionaban, que el profesor asume explícitamente una responsabilidad de explicar. Establecer explicaciones, vínculos cognitivos, sociales, afectivos, pues que también van de la mano de ilustraciones, resolución de problemas, todo lo que se da en un salón de clase. No es fácil hacer llegar a un salón de clases, sobre todo en educación superior.
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna? No. Mariana dice que no, muy bien. ¿Los demás? ¿Ninguna duda? Hasta ahora todo claro, doctora. Ninguna hasta ahorita. Ok. Seguiré compartiendo. Bueno, voy a hablar un poco de marco teórico. Ya atendimos, como dijo Melissa, a la arista del discurso. Trabajos que tenían que ver con el discurso. Ahora nos vamos a ir en otra. Ok, voy a mencionar de pasadita, aunque en el artículo como tal no viene teoría de situaciones didácticas y teoría de transposición didáctica, como tal no están. Sin embargo, se los quise platicar porque en el artículo estamos considerando dos aspectos. Bueno, primero que nada se las presento. Teoría de situaciones didácticas y teoría de la transposición didáctica vienen de la didáctica francesa y que estudian precisamente algunas situaciones que se dan en el salón de clase considerando los tres elementos, o como le llaman, el triángulo didáctico, ¿no? Profesor, alumno y contenido. Algunas cosas que se dan por ahí. Por ejemplo, algunos que ahorita en la actualidad trabajan con situaciones didácticas. Bueno, viene de aquí, de la teoría, que fueron de alguna manera consideradas en la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Entonces, bueno, de aquí les hablo del contrato didáctico que para efectos del libro se tomó en cuenta y un fenómeno de la transposición didáctica que es el fenómeno de situaciones de enseñanza. ¿Por qué el contrato didáctico? O sea, porque pues hay conjunto de relaciones implícitas que se dan en el salón de clase y que regulan el funcionamiento de la clase y las interacciones entre el profesor y el alumno. En ese sentido, por eso lo abordamos. Les decía que este trabajo tiene historia, ¿no? Entonces, en la historia, estas fueron las dos teorías consideradas. Y el fenómeno de situaciones didácticas es cuando los profesores cambiamos las situaciones, lo que ya teníamos preparado, por varias causas. Porque no nos funciona, porque hubo por ahí algún conflicto en el sentido de que no se entendió, a lo mejor el ejemplo que puse no era el adecuado, entonces podemos cambiar esas modificaciones. La didáctica francesa, en especial la teoría de transposición didáctica, se refiere al fenómeno de situaciones de enseñanza como el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Aquí me faltó poner eso, el envejecimiento de las situaciones de enseñanza, donde éstas se van modificando. Eso no es malo, es parte de nuestro quehacer. Entonces, bueno, aquí la teoría tiene varias facetas, ¿no? La teoría de la transposición didáctica, desde el saber sabio, cómo se va del saber enseñar, cómo se va al saber escolar, qué tiene que ver los planes de estudio, qué tiene que ver los contenidos curriculares, qué tiene que ver los apuntes del profesor. También ahí tenemos de repente algunos apuntes, qué tiene que ver el saber enseñado al saber del alumno, esa relación didáctica que se da entre el saber enseñado y el saber del alumno. En esa relación didáctica es que nos interesa para esta investigación. Esa relación didáctica que se da en el salón de clases. Bueno, por otro lado, ¿ok? Estudios sobre variación.
fui muy breve, aquí solo puse estas, pero se hizo el otro lado de la arista, Melissa, se hicieron ahora estudios, pues ahora sí, sobre la variación. ¿Quién ha trabajado variación? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles han sido las intervenciones cuando se trata de esta noción matemática importante para la enseñanza del cálculo? Entonces, se hizo toda una búsqueda de información para efectos del artículo. Solamente están plasmados algunos aquí. Y que Cantoral Moreno Durazo, Caballero 2018 y Johnson 2015, pues han trabajado sobre estos estudios sobre pensamiento y lenguaje variacional en el ámbito escolar. Y bueno, aquí se muestra que la variación y el cambio operan sobre datos aislados mediante narrativas de hechos secuenciados, los ordenan con cierta racionalidad uno detrás de otro. Entonces, una de las nociones que se trabaja es sobre el cambio, estudios sobre el cambio. Me acuerdo que en algún momento se revisó una tesis donde daban cuenta de una actividad que se le puso a unos jóvenes y era todos los cambios sucesivos, o sea, un estado inicial y un estado final eran dos velas. O sea, una vela, todos los cambios que iba sufriendo la vela después de determinado tiempo. Entonces, todos esos cambios lo reportaban como el estudio en ese ejemplo, un estudio de la variación, ¿no? Que se trabajó en alguna tesis. Entonces, bueno, por un lado, estudios sobre variación. Sí, ese es el contenido propiamente que interesa. Se hizo toda una revisión, exhausta revisión sobre trabajos sobre variación. Ya sobre el discurso que tuviera que ver con contenidos matemáticos, tenemos el de PIM, este es el libro. Sí, está usado el libro, miren, aquí ya se ve así todo, porque sí, fue de los múltiples libros, fue uno de los leídos, como el de Kasden, como el de Candela, algunas tesis, muchos artículos. Y aquí es de otras características que el de Candela, ¿eh? El de Candela es para la lectura fluido, y es un poquito ya más con contenido matemático, entonces sí, pero de conceptos que se trabaja el autor de la aritmética, el significado de la n, por ejemplo, que n significa muchas cosas en matemáticas, y empiezan a hacer, bueno, todo un recorrido por algunas cuestiones de aritmética. Y bueno, ya adentrándonos, ya había mencionado Sierpinska, pero en Mopondi y en otros trabajos se da más énfasis a las explicaciones didácticas. En Duval también se encontró por ahí esta parte de las explicaciones que se buscan, bueno, el entendimiento de todos los conceptos matemáticos que uno quiere llevar al aula, ¿verdad? Y ofrece, lo que uno quiere es que los estudiantes nos entiendan, con los recursos discursivos que tenemos, los que llevamos al aula, y esas son nuestras explicaciones didácticas. Bueno, esto ya explicamos lo que es. Bueno, entonces, no está propiamente aquí en la explicación, pero una de las inquietudes también fue, a ver, si es un estudio con profesores, ¿qué se ha intentado en los estudios con profesores? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué investigaciones hay alrededor de los profesores? Es otra cara
es otra arista. Que aquí ya no le quise poner porque no está mencionado en el artículo. Entonces encontramos que hay una infinidad de corrientes en cuanto al estudio de profesores, desde personalidad, desde conocimiento didáctico del contenido de Schulman, desde un paradigma reflexivo del pensamiento del profesor. Pero bueno, dijimos, bueno, reflexionando en toda esta, son más estudios, menciono solo estos. Reflexionando en esto, dijimos, bueno, a ver, de todo esto, de todos estos estudios, pues, ¿qué se pretende, no? ¿Qué queremos? Bueno, pues, reflexionamos que iba en otra dirección, en el sentido de que el análisis del discurso docente en contexto estaban enmarcados por explicaciones discursivas, que eso era lo que interesaba, ¿no? No tanto el docente solo, sino, sí, por un lado el docente, pero también por otro lado, cómo se discute este contenido en el salón de clase, en las interacciones que se da el maestro y el alumno. Pero si no se hubiera hecho esta revisión de todos los trabajos que se ha intentado sobre estudios sobre profesores, siento que andaremos un poco perdidos. Sino, a ver, de toda esta gama, de todo este abanico, poder decir qué se quiere hacer, qué se quiere, a dónde se quiere llegar, qué se quiere investigar. Ok. Aquí vamos a la cuestión metodológica, que fíjense que para sorpresa, en esta revista pidieron explícitamente los pasos a seguir, detallados. Cada revista tiene ahora sí que sus normas. Ok. Dentro del paradigma cualitativo, el método, la etnografía. La etnografía describe el modo de vida de un grupo de personas, desde sus costumbres. O sea, este término viene de la antropología. La etnografía es un elemento que viene de la antropología tomado ya en la educación. Entonces, bueno, describe el modo de vida de un grupo de personas. En este caso es la escuela, en este caso es el aula, el salón de clase. Bueno, el escenario de interés, todo lo que ocurre en el salón de clase. Todas las actividades, los diálogos, la participación de los estudiantes, con sus ejemplos quizás que ellos proporcionan, quizás el maestro, contraejemplos. En toda esta comunicación interactiva, todo eso es mi interés, el escenario de interés, con clases normales cotidianas, primer semestre de ingeniería, 3 profesores. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo tuvo acceso a una escuela de ingeniería y 3 profesores? Bueno, fue una especie de pedirles permiso para hacer una tarea, que finalmente era cierto. Entonces, pues las características eran no afectar de ninguna manera la dinámica de la clase. Entonces sirvió mucho esa primera parte que les platicaba de la historia de pasar inadvertida, de estar en un salón de clase que no funcionó de una manera, bueno, pues de otra, y pues ahí me veían. ¿Quién sabe qué andar haciendo? Por ahí me veían, ¿no? Entonces llegó un momento en que formaba parte de la clase
entre comillas, porque no podía ni hablar, ni participar, ni nada. Yo era una observadora, bueno, participante en el sentido de que estaba en el salón, pero no podía hablar. Mi función era tomar notas para complementar las transcripciones de aula. Todas las transcripciones, entonces era tomar un tipo de diario de campo, observaciones que no podían ser grabadas en audio, por ejemplo. O sea, hay cosas que no se graban. Ahí nosotros, los maestros, utilizamos mucho movimientos y con manos y todo eso. Entonces es parte de nuestro quehacer. Como ya les decía, participantes en el estudio, 3 profesores que impartían la asignatura de matemáticas en el tronco común de diferentes carreras de ingeniería. Y fuentes de aportación de la información se registraron en audio y se hizo transcripciones. Déjenme platicarles que se hicieron las transcripciones de 3 profesores, pero 2 de ellos con 2 grupos, 1 con 1. Al momento del análisis, solo un grupo con cada uno. ¿Por qué? Porque te llenas de información. Tenía muchísimas cuartillas para analizar. Entonces, de todos modos, siendo un grupo de cada uno, eran muchas. Entonces, imagínense considerando 2 grupos de cada profesor. Entonces, bueno, se hace la transcripción para los jóvenes que están haciendo tesis. De pronto llegamos a decir que las transcripciones ya es nuestra tesis. No es nada. O sea, las transcripciones son un anexo de la tesis. Más bien es los análisis que hagamos es lo importante. Claro, si no tienes las transcripciones no puedes hacer los análisis, ¿verdad? Y bueno, la información en clases normales, acercamiento con los profesores, estas son algunas cosas en general. La intención era recabar información de lo que pasa, contar con algunos elementos de la interpretación de los acontecimientos, desde la perspectiva de los involucrados, ¿no? Profesor, alumno y contenido. Fases de la investigación. Les digo, esto si bien en el artículo lo quise también comentar con ustedes porque la revista fue insistente en que pusiéramos estas cosas, las agregáramos. Acercamiento y delimitación del tema, el trabajo de campo, la descripción, la interpretación y la comunicación de resultados. Aquí viene un detalle. Nos encontramos con mucha información, les decía, pero las unidades de análisis tomadas en cuenta eran las clases completas. Entonces, clases completas y ¿qué hacíamos? Analizar todos los elementos, o sea, analizar las transcripciones de esa observación, de esos registros en audio, compararlos en algún sentido para pues, ampliar con las notas de campo. Es una labor muy enriquecedora, pero sí de mucho trabajo. Entonces, de pronto se pierde uno en el sentido de que, pero no, entendí que era parte del análisis, ¿no? Parte del análisis, que estos se los voy a platicar mañana, era
también dar cuenta de algunos elementos, no precisamente del contenido matemático, pero algunos elementos importantes para un salón de clase. Algunos elementos que coincidían en los tres profesores y que fue relevante para un primer análisis, porque aquí la estrategia era leer y volver a leer las transcripciones junto con las notas de campo. Entonces, voy a ampliar. Voy a dejar de compartir. Si alguien tuviera alguna duda de hasta dónde vamos. Parece que Karen, y yo tengo una pregunta, pero está Karen primero. Karen y Rosalba. Karen, adelante. Bueno, doctora, quería hacerle dos preguntas. Una, que si me podía hacer el favor de platicarme un poco más cómo fue la selección de los profesores, porque no me quedó muy claro cómo hizo para seleccionar los tres casos. Y la otra es cómo hizo solo estuvo interesada en cuanto al discurso general, o sea, el profesor, o también se enfocó en los discursos de los estudiantes, porque pues una cosa es analizar la clase desde la interacción profesor-estudiante y qué ocurre en esa interacción, en todo el discurso, y otra cosa pues también es cómo hacer o si se hace el análisis de esos discursos de los estudiantes cuando trabajan solitos sin el profesor, por ejemplo. Serían mis dos preguntas. Sí, muy bien, Karen, gracias. Muy interesantes las dos preguntas. La primera, yo tenía ya contacto con esa institución. Entonces conocía al encargado como del departamento, ¿no? Entonces platiqué con él y le dije la intención. Y me dice, mira, al momento los docentes que están dando esa materia son los tres que yo mencioné. Matemáticas 1, en la Escuela de Ingeniería. Entonces, sería cuestión que platicáramos con ellos, cuál es la intención, todo. Pero al inicio, en la parte experimental fallida, fue solo con uno, para ver ahí cómo hacíamos adecuaciones. Pero ya en la parte formal, pues eran los únicos que estaban dando la materia. Por eso son esos tres. Ok. La siguiente. Interesante pregunta, porque de inicio estábamos interesados en cómo enseñaba un profesor la noción de variación cuando es una noción compleja y que además no está en el currículum. Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar al profesor. Ok, profesor. Pero ya estando en el salón de clase, nos dimos cuenta que no podíamos dejar de fuera al alumno, a la interacción, preguntas, respuestas, ejemplos, contraejemplos, todo lo que se da ahí. Y que una característica de una investigación cualitativa es que podemos hacer modificaciones. Una vez que estás en campo, te puedes regresar, avanzar, regresar y puedes ir haciendo adecuaciones. Entonces, sí, de inicio eran considerados solo profesores, pero viendo la riqueza, no, dijimos ya. También lo que pasa ahí con esta noción matemática, la interacción y todos esos aspectos. Vale, doctora, gracias. Ya seguro mañana pues que nos platique lo del análisis. Sí. Seguro que ya podamos ver un poco más cómo hizo todo eso, porque sí me interesa bastante saber cómo... Mañana me van a disculpar, pero quise poner ejemplos de si alguien está interesado en estudios de este tipo, quise poner ejemplos. Entonces, cuando uno hace un estudio de este tipo y encuentra sus categorías, ahorita ya les dejé en suspenso, tenemos una categoría en general, que es la explicación didáctica, y faltan las categorías encontradas en el estudio. Entonces, quise ser
A lo mejor algunas diapositivas están un poco saturaditas, pero no importa. Lo que yo quiero que vean ustedes es los 3 aspectos que hay que considerar para hacer este tipo de análisis, que mañana ya se los platico. Vale, de mi parte es todo, doctora. Muchas gracias. Gracias, Karen. Adelante, Rosalba. Sí, yo aquí de nuevo. Tengo duda, coincido con algunas de las dudas que tenía Karen, y también mencionaba que los profesores tenían 2 grupos de trabajo. ¿Cómo delimitó entonces por qué trabajar con un grupo y no con el otro? ¿Hubo alguna selección o fue meramente no probabilístico? Fue decisión de última hora, porque tenía, no les miento, tenía como 1000 cuartillas de transcripciones. Entonces, si uno quiere, ¿verdad?, terminar, y no me iba a dar el tiempo. Entonces, por eso decidí de cada uno un grupo. Y yo, a los que tenían, hubo solo 2 profesores que tenían 2 grupos. Y a uno de ellos le ponía, son puros códigos. En una investigación cualitativa no podemos decir nombres reales ni nombres de los alumnos por ética. Entonces, no se puede. Entonces, yo les inventé ahí un nombre y por claves, ¿no? También. Y los grupos eran A y B, los que tenían 2. Entonces, opté por quedarme con los A, grupos A, sin ninguna criterio de otro tipo más que todos los grupos A. Sí hice las observaciones, sí tengo las transcripciones, pero al momento de los análisis, hasta ahí la dejé. Sí, y otra. Mencionaba también Karen sobre lo que estaba observando y analizando. Entonces, no creó una delimitación de datos a observar. Al final se fue general y parece que se fue como si fuera una cebolla, ¿no? Por capas hasta llegar como al centro de. Así le hice. Algo así es lo que acabo de entender. Sí, tenía esa duda, dije, llegó a una delimitación porque dentro del aula se puede ver demasiadas cosas. Entonces, hay muchísimos datos a observar. Entonces, ¿cómo había hecho esta parte? Pero pues ya me respondió con esta parte de que parece que se fue de grande al centro de. Sí, de hecho, mañana vamos a empezar con esas generalidades que, sin embargo, son muy importantes. Fíjate que no hay nada que te diga, algún método que te diga, hazle así, hazle así. No hay. De hecho, todavía no se ponen de acuerdo, o sea, en cómo estudiar el discurso en las clases de matemáticas. Hay diferentes perspectivas, hay diferentes teorías, no hay un acuerdo hasta la fecha, no hay un acuerdo, cada quien utiliza los elementos que son necesarios para tu investigación. No hay nadie que te diga, no puede ser así, no puede ser así. No, cada uno utiliza los elementos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosalba. Adelante, Melissa. Gracias. Bueno, yo tengo, más bien es como una reflexión que me está generando ahora con lo que estaba mencionando, igual creo que fue Karen mencionó. Yo también me quedé con duda, ¿van a ser solo las explicaciones del docente? ¿Y qué pasa cuando están en el aula? Porque es toda una interacción, ¿no? No es solamente el docente aislado, es un grupo, es un microgrupo que está interactuando. Entonces, referente a su interés, yo veía que puso que eran las actividades del aula, específicamente los diálogos. Y me puse a pensar si solo se retomó esto de explicación o cuando argumentaron o cuando justificaron, o si esto es tanto la explicación, la argumentación y la justificación son formas de comunicación. Entonces, ahorita esta idea se me vino con la charla. Y bueno, quedando expensas de que mañana a ver. Como en las películas, ¿verdad? Lo dejé en suspenso. Pero sí, la explicación, o sea, si
cuando veíamos los referentes teóricos desde la teoría sociocultural, desde allá siguiendo a Edwards y Mercer, siguiendo a Kasdan, es considerar precisamente la comunicación, al lenguaje, como elementos importantísimos. En ese sentido, la explicación es un elemento de la comunicación que se da en el salón de clase, en el aula. Entonces, en ese sentido, pusimos particular interés en esas explicaciones didácticas que utilizamos los maestros, pero sin dejar de lado la participación de los estudiantes. Entonces, mañana voy a detallar más estas participaciones y por eso les decía, primero voy a empezar de lo general y luego ya lo particular. ¿Por qué? Porque como lo mencionaban ahorita, pues en un salón de clase hay muchas cosas, ¿no? Se viven muchos aspectos, no nada más el propio contenido, exactamente. No hay vías de salida para hacer ese tipo de estudios, entonces hay que ir, como dijo, ¿quién fue, Karen? La cebolla, de ir quitando capita por capita, así. No lo había pensado de esa manera, pero así fue. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. ¿El doctor Cantoral tenía una pregunta? Sí, Evelia. Desafortunadamente la dejé pasar esperando que luego se abordara, pero se dejó. Y sé que para ti puede ser fácil y para los compañeros y las compañeras que están en etapa de investigación a lo mejor les cuesta. La pregunta es muy concreta. Es cuando tú eliges la explicación didáctica, lo dijiste sobre la base de la lectura, el análisis, la observación, extrajiste una categoría. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien, por ejemplo ellas o ellos, pueden construir una categoría? Es decir, ¿solo es leyendo artículos? ¿O qué otras maneras conoces para decir, esta es una categoría? ¿Cómo distinguirlo? Esa es la pregunta. Sí, no, lo que pasa es que son varios elementos, o sea, desde no propiamente solo de la literatura, aunque se debe de hacer una reflexión. Eso que intenté hacer desde la perspectiva, ir viendo de la perspectiva sociocultural, ¿quiénes siguieron a a Vygotsky? ¿Quiénes fueron? Kasdan principalmente, Edward y Mercer, ok, ir viendo esta parte. Entonces, vengo de estudiar un discurso en general a ir particularizando. Entonces, ir ya viendo los discursos en el salón de clase, ir tratando de ver, pero sin dejar de lado el objetivo general, preguntas de investigación, todo tiene que haber un hilo conductor. Entonces, sin dejar de lado esto, reflexionando sobre las lecturas, y entonces la investigación cualitativa me dice que haciendo todo ese recorrido de la reflexión, el análisis de la literatura, puedo encontrar esa categoría de análisis general que me va a servir para la siguiente etapa como categoría general. Porque la otra es las categorías encontradas en los datos. Eso es. Entonces, digamos que si yo ahora empezara mi tesis, yo podría decir, bueno, Reséndiz encontró que la explicación didáctica es una categoría de tipo sociocultural, porque tiene que ver con las interacciones, y yo voy a empezar estudiando la explicación didáctica. O sea, yo puedo retomarlo de tus hallazgos y decir, mi categoría de análisis es la explicación didáctica. Sí. Eso es mi punto. Y que tiene sus bases en la teoría sociocultural. Claro. Sí, ya el mapa que tú hiciste, pero yo podría partir de ahí, pues. Sí, podría partir de ahí, sí.
Gracias, Evelia. No sé si hubiera más preguntas. Los dejé así como que la película para mañana. De las inquietudes que han expresado es lo que viene mañana. Bueno. A ver, pregúntenme los que están haciendo tesis. O van a hacer tesis. Si alguien quiere preguntar, aprovechemos que la doctora está abriendo el banco de información. Y por eso les dije que un poco de historia, ¿no? Porque pues sí tiene algunas cosas que retomar, no propiamente solo el artículo, porque en el artículo se menciona, por ejemplo, contrato didáctico, pero ya no la teoría de situaciones. Entonces sí creí conveniente mencionarlas. El tema de los niveles, si no aparece otra pregunta, lo planteo. O sea, Carsten está en educación básica. Sí. Tú ibas a trabajar en educación superior. Me decías, pero en educación superior, la pregunta o el profesor se puede salir del tema. O sea, puede hablar de variación como un tema del cálculo, pero empezar a hablar de circuitos, de mecanismos. O sea, de hecho se salían, ¿no? Las explicaciones se le salen del contenido escolar. Sí. Se salían, querían ahí como cosas de la vida cotidiana, aplicarlas, y que digo, no está mal. O sea, vuelvo a repetir, el estudio no es con la intención de decir si algo está mal o bien. No. El objetivo, procuramos que no se perdiera, o sea, de que dar cuenta cómo aparece y se desarrolla la noción de variación en situación de enseñanza. Porque eso parece ser relevante. Si yo trabajo ahora en educación básica, preescolar, por ejemplo, o en primaria, y digo, bueno, pero el trabajo de la doctora Reséndiz es en superior. Y tú me dirías, bueno, mi tema, pero la dinámica que yo hice, no. Sí, la dinámica, por ejemplo, aquí está Carlos, que hizo un estudio en educación básica con las mismas ideas, pero en básica. Y no sé si todavía no está Mariana. Mariana aquí está. En algún sentido también hizo eso. No trabajó conmigo Mariana, pero sí hizo algunas cosas de los discursos. Carlos ya salió huyendo porque ya no lo veo. Ah, tiene presentación. Ahorita tiene presentación de su reporte. Ok. Bueno, pues ya llegamos al tiempo, Evelia. En verdad, hasta ahora ha sido un placer escucharles y la claridad conceptual que tienes es impresionante. Y eso puede ayudar mucho a nuestros colegas en la etapa que están ellos, ¿no? Investigando, ya sea dirigiendo o están investigando. ¿Algo para cerrar, Evelia? Bueno, que precisamente intenté hacerlo de esta manera para que me llamó mucho la atención de que decía para jóvenes investigadores en formación, estudiantes interesados, precisamente porque luego se nos complican estas partes, ¿no? De estudios cualitativos o estudios del discurso, pero bueno, pues ya hay un camino recorrido, en especial en educación superior, que déjenme decirles que no hay muchos estudios por lo mismo, que es un poco complicado entrar a las aulas de educación superior. Escuelas de ingeniería o de universidad, no es tan sencillo. Hola Andrea, hola Paulina. Y bueno, continuamos. Ah, sí, Paulina, adelante. Nada más una pregunta rápida. Lo que pasa es que con el tema de explicaciones, como se podría asociar como a la comunicación, ¿no? Entonces, quisiera ver, por ejemplo, cómo se tomaría esas explicaciones en el proceso de comunicación matemática.
sea, por ejemplo, ¿cuál sería, no sé, el papel que estaría jugando dentro de la comunicación matemática? Ah, bueno, Paulina, me disculpas mucho, pero eso lo vamos a ver mañana. O sea, todo el desarrollo de esa explicación, o sea, que tú dices, bueno, ya me hablaron mucho de explicación didáctica, ya quiero ver. Entonces, me voy a extender ahí un poquito para ver estas partes de toda la narrativa que se hace cuando uno hace estudios sobre el discurso en el aula. Entonces, Paulina, mañana. Ya te estoy comprometiendo a que te conectes mañana, Paulina. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cantoral. Gracias a ti, Evelia. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana a las 9 otra vez, ¿no? Sí, a las 9. Mismo canal, mismo todo. Y empezamos, sí. Paulina y su pregunta provocadora de un día. Ok. No, también la hizo Rosalba y Karen, creo. Bueno. Muy bien. Gracias. Bueno, pues cerramos entonces. Cerramos. Ah, creo que cierra Maximiliano. Ah. Sí, aquí está ya la maestra Lupita, que es quien va a cerrar lo que es la grabación, y con eso terminamos. Muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, Maximiliano.